Bienvenidos a todos. Mi nombre es Gerardo Balcázar, soy El gobernador actuó y para Visión y Compromiso. Y es un placer para mí darles la bienvenida esta tarde a nuestra siguiente conversación que estamos teniendo en respuesta a la situación del COVID-19. El día de hoy tenemos el placer de hablar con ustedes acerca del impacto económico que esta situación está teniendo en nuestras comunidades y las familias de nuestras comunidades. El día de hoy específicamente vamos a hablar de los desalojos de viviendas, de una situación que cada día se está volviendo una realidad para nuestras familias. Y vamos a primeramente dar un poquito de información logística acerca del webinar, esta sesión virtual que estamos teniendo con todos. Voy a leer aquí estos puntos para los que no están frente a una pantalla. Esta presentación será grabada y podremos compartir el video con ustedes. Esto se compartirá en la página de internet de Visión y Compromiso y esa la podremos ver al final de la presentación. Es visionycompromiso.org y lo compartiremos al final de este webinar. Las preguntas las vamos a responder hacia el final. Primero, vamos a permitir que nuestros presentadores compartan información y desarrollen su tema. Y los animamos a que escriban sus preguntas a medida que vayan surgiendo usando el chat que tiene esta aplicación que se llama GoToMeeting. Y por último, nos gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y nuestra página de Internet para no solamente recibir la grabación, tener acceso a la grabación de este webinar, pero de recibir anuncios de los webinars que vienen en el futuro. Y vamos a anunciar el siguiente de esta serie al final de esta transmisión. Muy bien. Hemos desarrollado muchos temas de interés para nuestra comunidad y el día de hoy, el tema del impacto económico sobre el COVID-19, tenemos algunos objetivos para esta sesión. El primero es de que escucharemos una explicación de las leyes moratorias de viviendas. Ahorita nuestros facilitadores van a explicar un poco más las leyes que existen acerca del moratorio de viviendas durante esta situación causada por el virus del COVID-19. Segundo, vamos a escuchar cómo se maneja el proceso de desalojo. ¿Cuál es ese proceso de desalojo y cómo se puede manejar ese proceso para las familias que pueden estar afectadas o serán afectadas por los desalojos que podrían venir? Y por último, vamos a escuchar sobre la asistencia y recursos económicos existentes que existen a nivel estatal y a nivel local en Los Ángeles. Ahora, me da mucho gusto y ahorita se van a presentar ellos, los vamos a presentar nuestros presentadores, Ana Zuniga y Ernesto Prado. Y le voy a pasar ahorita la voz a nuestros compañeros Verónica Arciga y Arturo Palato, que nos van a leer un poquito, una biografía pequeña acerca de la experiencia que tiene la señorita Ana Zuniga y el señor Ernesto Prado. Adelante, Vero. Muchas gracias, Jerry. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Arciga y soy una de las gerentes de la red de promotores para Visión y Compromiso. Quiero agradecerles de antemano por tomar el tiempo y decidir estar con nosotros esta tarde aprendiendo sobre un tema muy, muy importante que el día de hoy nuestros compañeros Ernesto y Ana tienen preparado para nosotros. Y quiero compartirles un poquito quién es Ernesto. Ernesto Prado es un Law Fellow con Neighborhood Legal Services de Los Ángeles. Ernesto trabaja en el Centro de Ayuda Shriver en la Corte de Stanley Mosque en Los Ángeles, donde se prepara respuestas a demandas de desalojo e informa a inquilinos sobre el proceso de desalojo. Ernesto ha asistido a inquilinos desde el 2014, o sea, tiene muchísima experiencia. Ernesto también ha asistido a gente con sus casos de inmigración y sus familiares. Ernesto se licenció de leyes en el 2019 en Southwestern Law School y tiene un bachillerato que fue conferido en UC Berkeley en el 2012. Bienvenido, Ernesto. Adelante, Arturo.
Sí, muchas gracias, Verónica. También Arturo Palato, me presento. También gerente regional de visión y compromiso para área norte del estado. Gracias por estar aquí con nosotros y en verdad se va a dar una información bien importante a todos nosotros para que la podamos compartir y llevar a nuestras comunidades. Les quiero presentar a Ana Zúñiga. Ana es una abogada de Neighborhood Legal Services of Los Ángeles. Bajo el programa estatal Shiver, Ana representa y defiende a inquilinos en proceso de desalojo en la corte de Stanley Mosque, en el centro de Los Ángeles. Ana ha representado inquilinos desde el 2012. También ha representado gente en casos de familia y bancarrota. Ana se licenció de leyes en el 2011 de American University y tiene un bachillerato que fue conferido por UC Berkeley. Muchas gracias, Ana, por tu participación con nosotros el día de hoy. Adelante, Jerry. Muchas gracias, Arturo y Verónica, por presentar a nuestros presentadores el día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces con ellos. Tienen mucha información, compañeros, y de nuevo, cualquier pregunta que surja durante la presentación de ellos, por favor, usen el chat que viene con esta aplicación de GoToMeeting para hacer sus preguntas por escrito. Al final de la presentación de ellos, les contestarán sus preguntas. Vamos a pasar entonces la pantalla con Ernesto, quien nos va a comenzar. Muy bien, Ernesto, aquí estamos. Adelante. Cherry, ¿le pudieras hacer presentadora a Ernesto para que pueda compartir su pantalla, por favor? Sí, aquí está ya. Estamos aquí con Ernesto y su pantalla. Hola, aquí estoy. Muy bien. ¿Sí me pueden oír? Sí, Ernesto. Ok, ¿y si pueden ver mi screen? Yo creo que sí, Ernesto. Ok, qué bueno. Entonces, aquí estamos aquí para... primero, muchas gracias por su introducción tan graciosa. Aquí estoy para explicarle sobre cuáles son las protecciones de inquilinos aquí en este tiempo que tenemos ahorita de COVID-19. Primero quiero explicarle un poco sobre cuáles son generalmente los derechos de inquilino para los que no están familiarizados con el proceso de desalojo, porque todas las leyes de moratorio caben entre este red del proceso de desalojo. Primero, queríamos discutir cuáles son los derechos de un inquilino, cuáles son los derechos bajo de un arriendo. El arriendo es el contrato que le da el derecho a una persona a poseer y usar una vivienda. Las partes en el contrato son el propietario, que es la persona o la compañía, que es el dueño de la propiedad. Y también unas veces también tienen un gerente con quien discuten las cosas de ese contrato. Y la otra parte en ese contrato es el inquilino, es la persona que está rentando la propiedad. Los contratos varían de mes a mes o duran un periodo de tiempo predeterminado, típicamente un año. Y normalmente cuando ya se vence un contrato de 12 meses o un año, continúa a mes y eso le afecta a los derechos bajo de ese contrato. Disculpa, Ernesto, nada más te quisiera interrumpir un segundito. ¿Pudieras compartir Go to Slideshow y compartir tu pantalla de donde está tu slide para que se haga grande? Ok.
Gracias. Así no se ven todas las demás al lado. A donde dice slideshow, abajo en la área brown. Ahí, Ok. Aquí está. Ok. Sí, ya lo pueden mirar mejor. Ahora sí está perfecto. Gracias. Ok. Uno de los conceptos importantes cuando estamos discutiendo los derechos de los inquilinos es este concepto de habitabilidad. Es uno de los derechos implícitos en cada contrato de arrienda residencial. Y significa que la propiedad está apta para ser ocupada por seres humanos. Normalmente esto significa que ha pasado la inspección de la ciudad y unas veces se puede llamar a la ciudad si usted piensa que las condiciones no están aptas o saludables para vivir ahí. Los propietarios son legalmente responsables cuando estamos hablando de contratos residenciales. Ellos están responsables de reparar las condiciones que afectan a las condiciones de la propiedad. Si se requiere una reparación, es muy importante que el inquilino le dé notificación al propietario o al gerente y que lo documente por escrito. Esto quiere decir que lo puede mandar por email, por texto, o también puede escribir una carta. Esto es importante porque si van a la corte de desalojo tienen que comprobar que antes de que lo usan como una defensa, que le pidieron al manager o al gerente que haga los reparos y esos reparos no fueron hechos. Si no realizan las reparaciones, el inquilino tiene las opciones de reparar y deducir el costo, reparar de su bolsa y luego pedir el descuento de la renta, abandonar la propiedad, que no es recomendable, pero es una opción, y también pueden retener la renta hasta que los reparos están hechos. Una de las preguntas que pasa unas veces es ¿qué sucede si el propietario vende a la propiedad? Típicamente los derechos como inquilinos no cambian, pero los términos del contrato son los mismos que tuvo antes bajo el dueño anterior. Normalmente, sin embargo, el nuevo propietario puede terminar las tenencias periódicas, las de mes a mes, si no están bajo de control de renta. Y eso depende en dónde vive y qué tipo de propiedad es. Aquí tenemos más información sobre terminando a su contrato. Normalmente los inquilinos deben de dar aviso si planean terminar un arrendamiento periódico. Y normalmente, si es un contrato de mes a mes, el tiempo es 30 días, a lo menos 30 días. Los propietarios también tienen que notificar si planean determinar un arrendamiento periódico. Sin embargo, la cantidad de tiempo varía según si usted estuvo allí por más de un año, deben de avisar con lo menos 60 días, pero esto es un poco diferente si la propiedad está bajo control de renta. Algunas propiedades no pueden terminar sin una buena razón. Hay nuevas leyes que empezaron en el 1 de enero para el estado de California, que por la mayoría de propiedades más viejos de 15 años, el dueño, si quiere terminar el contrato, tiene que tener una buena razón. Por ejemplo, la violación de un término material en su contrato puede resultar en un desalojo.
También queremos discutir de su depósito de seguridad. Hay ciertos límites en la cantidad que el propietario puede requerir. Normalmente el depósito es 2 meses de renta, más el primer mes es lo máximo que pueden pedir. También hay restricciones sobre el uso del depósito. El depósito no es renta, pero es para hacer reparaciones después de que la persona ya abandone la propiedad. Y también el dueño tiene responsabilidad de hacer reembolsos. Normalmente tienen que hacer un reembolso completo del depósito o pueden enviar un estado de cuenta detallado que alista las cantidades deducidas del depósito con los motivos y las deducciones y regresar al inquilino cualquier cantidad no fue usado para hacer reparaciones. Y aquí quiero discutir un poco sobre las nuevas leyes. AB 1482 es una ley que protege al inquilino y pone límites en cuanto pueden subir la renta. Y también, como le expliqué antes, si van a desalojar, tiene que ser por causa. Esto aplica a edificios que tienen más de 15 años y que sean viviendas multifamiliares y viviendas unifamiliar como una casa donde puede vivir una familia si el dueño es una corporación. También hay nuevas leyes que extienden el tiempo para responder a un desalojo. Normalmente es 5 días de calendario, pero antes era días de calendario y ahora es días de corte. Entonces, 5 días en que la corte esté abierta. No cuentan los sábados, no cuentan los domingos. Y también si hay un día festivo en la corte, ese día no cuenta entre los 5 días que tiene usted para responder. Y otra ley que pasó el 1 de enero, SB 329, son protecciones adicionales para participantes del programa de sección 8 que no permite que discriminen en contra de las personas que están en este programa. Entonces, nomás para familiarizarnos, el proceso de desalojo normalmente tiene 4 partes. Primero es el aviso, normalmente de 3, 30, 45 días. Eso nomás es es entre el dueño o el propietario y el inquilino. Eso no se archiva con la corte hasta que empieza la demanda. Cuando reciben la demanda, los inquilinos normalmente tienen que responder entre 5 días. Eso se ha cambiado con este tiempo de COVID. Las cortes han cambiado las reglas sobre responder, han extendido ese tiempo. Ana le va a explicar un poco más a ustedes cuál es el proceso de responder a la demanda entre este tiempo de COVID-19. Cuando usted responda, normalmente el próximo paso es que la corte le da una fecha de corte para que usted atienda a defender su caso de desalojo. Normalmente duraba 5 a 8 semanas para que le den la fecha de corte, pero eso también por el COVID-19 se ha extendido. Y la última parte del proceso es el juicio. Y ahorita vamos a discutir un poco más. Entonces, este primer paso normalmente es el aviso.
El aviso de 3 días para pagar o renunciar es típicamente las notificaciones, los avisos que se dan cuando alguien falta o está tarde con la renta. Hay protecciones y cambios bajo COVID-19 sobre esto que les protege a los inquilinos que normalmente se pueden desalojar por no pagar la renta, pero si faltan de pagar la renta durante este tiempo de emergencia que tiene el Estado, hay algunas protecciones para los inquilinos. Otro tipo de notificación es un aviso de 3 días para curar o dejar la propiedad. Esto sí normalmente se da si hay si el propietario piensa que hay alguna violación del contrato y están desalojando por una razón bajo del contrato que tienen con el inquilino y le da una chance al inquilino a hacer correcciones antes de que tengan que desalojar. También hay unos avisos por infracciones no curables. Esto típicamente aplica a casos donde las violaciones están tan mal que afectan los derechos bajo del contrato. Normalmente es cuando es tan mal que no pueden, el contrato es violado y no pueden corregir la infracción y normalmente hay ciertos derechos que pueden usar por defensas. El propietario tiene que comprobar que fue una infracción que no fue curable y con todas estas notificaciones se tiene que dar servicio, que normalmente es que se tiene que dejar la copia con una persona, con el inquilino o con una persona que vive allí de edad adecuada. También pueden postar y mandar una copia por correo. Es otra opción para darle ese servicio, esa notificación. Después de los 3 días o 10 días, 30 días que están en la notificación, en el aviso, luego sigue la demanda. Si el inquilino todavía permanece en la propiedad, luego el próximo paso para el propietario es empezar una demanda con la corte. Eso se tiene que archivar con la corte y también le tiene que dar una copia al inquilino. Normalmente tiene que ser alguien que tenga más de 18 años que no sea nombrado en la demanda, que quiere decir que el dueño o el propietario no puede directamente darle la copia de la demanda, pero tiene que ser alguien que no esté nombrado en el caso. Normalmente hay 2 cosas que se tienen que archivar con la demanda. La primera es una citación y la otra es la queja. Normalmente la queja lista el base del propietario para el desalojo, por ejemplo, falta de pago o una violación del contrato. Y se tiene que incluir el aviso original que solo es entre el propietario y el inquilino. Eso lo tiene que incluir con la demanda. Unas veces se tiene que agregar el contrato, se tiene que incluir para casos que no sean por falta de pagar la renta. Típicamente los casos que son por alguna violación del contrato, se tiene que incluir el contrato para que todos sepan, mira, estas son las términos del contrato y en este modo el inquilino ha violado ese contrato. La citación es algo más que, es un orden de la corte que requiere que
el inquilino se presente en la corte, se presentan por responder a la demanda. Hay una forma de respuesta que se tiene que llenar y entregar a la corte para hacer una respuesta. Han hecho cambios también en la corte con esta situación. Ahorita bajo COVID no están aceptando las citaciones. Entonces les da a los inquilinos un poco más tiempo para responder. Como le expliqué antes, Ana le va a contar más sobre esto. Cuando reciben la demanda, normalmente tienen 5 días para responder, pero ya se ha extendido durante este tiempo de COVID. En esta respuesta a la demanda, los inquilinos pueden declarar sus defensas antes de la demanda de desalojo. Ejemplos de defensas comunes es que el aviso pide más de lo que realmente se debe, que el propietario ha violado la garantía implícita de habitabilidad, o que el propietario está retaliando en contra del inquilino por alguna razón, unas veces por quejarse sobre las condiciones. Estas son todas defensas que los inquilinos pueden usar en su respuesta a la demanda para poder defenderse en este caso de desalojo en su respuesta. Normalmente se requiere un costo por archivar una respuesta, pero puede ser despedido si uno es de bajos recursos o si está recibiendo beneficios públicos. Normalmente estos casos despiden el costo de archivar para responder automáticamente. Después de archivar su respuesta, normalmente la corte le da una fecha de corte por correo, notificándole al inquilino que tiene una audiencia. Normalmente tiene chance de negociar un poco con el propietario cuando ya le toca la primera audiencia. Si no pueden llegar a un acuerdo, luego le da una opción a la corte si necesita una audiencia para obtener un juicio. Hay dos diferentes modos que puede los inquilinos obtener este juicio. Pueden ir en frente de un juez o pueden pedir un jurado. Si van en frente del juez, el juez es el juzgador de los hechos y es responsable de determinar todas las decisiones. Pero si ustedes van en frente de un jurado decide en lugar del juez, y es importante consultar a un abogado para ver cuál es la mejor opción para su caso. Si ustedes ganan, se pueden quedarse y continuar a pagar la renta. Pero si pierden, es posible que se tengan que mudar y pagar lo que se debe. Si no se muda durante el tiempo asignado, luego el propietario puede obtener un orden judicial que le permita al sheriff bloquear al inquilino de regresar a su hogar. Hay diferentes áreas de protecciones para inquilinos bajo de COVID-19. Estos vienen del gobierno federal, que se aplican a viviendas que están recibiendo fondos federales. También hay protecciones bajo del estado de California y también bajo de los diferentes condados o protecciones regionales, y también ciudades individuales tienen protecciones, también leyes que han pasado para proteger a los inquilinos del desalojo. Y primero quiero discutir las protecciones federales. Las protecciones federales solo aplican a casos
donde el gobierno está pagando parte de la renta o que reciben fondos a asistencia federal. No permite que los propietarios presenten desalojos por falta de pago durante 120 días a partir del 27 de marzo, entonces entre el 27 de marzo y el 25 de julio no pueden desalojar por falta de pago durante ese tiempo. Y requiere que los propietarios den un aviso de desalojo de 30 días después del 25 de julio. Además, los propietarios no pueden cobrar extra tarifas o multas relacionadas con falta de pago durante este periodo. Como le expliqué, este CARES Act es una ley federal que no aplica a todas las viviendas. Solo aplica donde el edificio recibe fondos federales. Unos ejemplos son las viviendas públicas. Si usted está bajo del programa de sección 8, unas viviendas para personas mayores o personas con discapacidad. Ciertas viviendas bajo de otros programas federales. Aquí está la lista. También edificios con hipotecas con respaldo federal, incluyendo HUD, VA, USDA, Fannie Freddie. Y aquí hay una lista de diferentes citas que ustedes pueden visitar online para ver si su dirección está bajo de uno de estos programas. Es importante, si tiene alguna duda, consulta con un abogado para determinar si su vivienda está cubierta bajo el CARES Act, que es esa ley federal. Y ahora se lo voy a pasar a Ana Zúñiga para que explique más sobre las protecciones del estado de California y de los condados de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles también. Adelante, Ana, estamos lista para ti. Si puedes poner tu presentación en slideshow. Perfecto, Ana. Y tu micrófono está en mudo. Ok, hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, entonces yo voy a continuar con las protecciones estatales en California. Durante este tiempo ha habido muchos actores en las protecciones que tenemos locales y generalmente en California. So voy a tratar de explicar todos los actores y las protecciones que nos han dado. Ok, unas protecciones de California que se han aprobado para proteger los inquilinos durante este tiempo del COVID-19. Hay protecciones de emergencia cual ha parado los desalojos en el estado. También ha habido protecciones para que después de que técnicamente pasemos esta emergencia,
hay ciertos lugares, ciudades que han proveído tiempo para que la gente tenga un tiempo más para pagar su renta. Desafortunadamente ahorita no hay nadie que diga no se va a pagar esa renta o que esa renta no va a tener que ser pagada. Siempre todos somos responsables por la renta, nomás que los gobiernos están dando más tiempo para pagar. También no hay aumentos más de 10%. So, ahorita ningún propietario puede subir la renta por más de 10% porque estamos en tiempos de emergencia. También las cortes han hecho modificaciones temporarias en sus reglas, en procedimientos en respuesta de esta COVID-19. Uno de los primeros actores fue el gobernador. El gobernador dio una orden en marzo 16 que fundamentalmente le pide o que resulta en que las leyes estatales que restringen las moratorias locales fueran suspendidas. Cual quiere decir que ahora las ciudades individualmente pueden poner restricciones o protecciones para sus inquilinos. También el gobernador Newsom hizo una orden que le dio a los inquilinos una extensión de 60 días para presentar una respuesta si hay una queja de desalojos, si un inquilino no podía pagar su alquiler por un motivo de COVID-19. Esta orden desafortunadamente ya fue caducada y no se ha renovado, pero hay otros actores y otras protecciones. Bajo la orden del gobernador, los inquilinos técnicamente deberían de dar notificación al propietario o al arrendador dentro de los 7 días antes de que la renta se venza. Y también notificar en escrito que no van a poder pagar su renta por debido a COVID. Y queremos explorar un poquito qué es una razón de COVID-19. Eso puede ser la pérdida de trabajo, la reducción de horas, costos adicionales de cuidado de niños, costos de atención médica, porque usted o un miembro de su familia contrató el COVID-19. Entonces, ahorita que estamos pensando qué tipo de documentación necesitamos para comprobar nuestras defensas de que no pudimos pagar la renta durante este tiempo. Unas cosas que uno debería de tener en cuenta y guardar es cualquier aviso de terminación de su empleo, cheques de trabajo, talones de pago, estados de cuentas bancarias, biles médicos, una carta o declaraciones firmadas de su empleador o supervisor que explica que que hubo un cambio en sus circunstancias financieras. Algunos lugares preguntan por una lista específica que opera para crear una presunción refutable a favor del inquilino. Lo que quiere decir eso es de que hay ciertas ciudades que van a querer algo en escrito y comprobarlo para que usted tenga el favor de la corte que usted hizo lo que usted tuvo que hacer y posiblemente haya protección para usted durante estos tiempos. Okay. Aquí tenemos básicamente que la mayoría de todo esto debería de estar redactada. Entonces, toda información que usted provee al propietario sobre sus finanzas, siempre no deberían de tener información muy importante como números de seguro social, otra información que posiblemente no quiera, que cree que es personal, pero no le ayuda a esto, como nombres de niños o de otros familiares. Siempre si decide o tiene que dar información al propietario, nomás tenga en mente que no le dé más información o información privada al propietario. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos también el Concilio Judicial de California. Entonces, el gobernador actuó y dio protección bajo la ley muy general. El siguiente actor fue el Concilio Judicial de California. Ellos son jueces y abogados que dan recomendaciones y órdenes para cómo los procedimientos judiciales deberían de
proceder durante los tiempos de emergencia. Entonces, el Concilio Judicial lo que ha hecho ahorita es de que ha retrasado todos los casos de desalojo que estaban pendientes en el estado. Entonces, si usted estaba en el proceso de desalojo, pero no estaba esperando su día de corte, ahorita posiblemente no hay día de corte y no va a haber por unos cuantos meses. Las cortes estaban cerradas y no más hacían estaban escuchando casos que se dicen que son de emergencia, como, ¿cómo se dicen? Órdenes de restricción o posiblemente órdenes de familia. Entonces, todo caso, todo paró. También igualmente el Concilio Judicial lo que hizo es de que paró todo desalojo. Entonces, si usted no estaba en el proceso de desalojo, pero posiblemente recibió una notificación de desalojo, entonces el propietario, si no había archivado una demanda o citación de la corte, entonces la corte ya no los dejó archivar eso. Perdón, pueden archivar la queja o la demanda, pero no la citación. Y la citación es muy importante porque esa es el documento que le da a la corte la autoridad de traerlo a usted como defendiente de la corte. Entonces, la corte está aceptando casos de desalojos, pero no los está procesando y no lo está dejando al propietario a que técnicamente le dé servicio de sus documentos. ¿Cuál quiere decir que usted no tiene la obligación de responder hasta posiblemente hasta 3 meses después de que las órdenes de emergencia ya se terminen? Esto le da al inquilino más tiempo si lo necesita, dependiendo en lo que quiera hacer. Le da tiempo para poder tratar de resolver el problema con el propietario, o le da tiempo por si quiere mudarse, le da ese tiempo, aunque por ahorita la situación es muy difícil tratar de encontrar otro apartamento y también sería muy difícil tratar de encontrar un depósito. O sea, mucha gente ahorita no está en una buena posición para mudarse, pero le da más tiempo si es que lo necesita. Como le digo, cualquier demanda que fue archivada antes del 6 de abril posiblemente no tengan día de corte hasta 60 días después o hasta más. Ahorita la corte, como comenté, no va a dejar ningún nuevo caso de desalojo que proceda, ya no más si es necesario si el desalojo es necesario para proteger la salud y la seguridad pública. Ok. También aquí tenemos que mucha gente, desafortunadamente, fue por el proceso de desalojo antes del COVID-19. Entonces, hay la posibilidad que muchos inquilinos estén en la posición de que fueron a corte y firmaron un tipo de acuerdo, una estipulación de que se iban a mudar, pero obviamente no sabían que posiblemente iba a haber una emergencia y que no se van a poder mudar para el tiempo que inicialmente dijeron que se iban a mudar. Si un inquilino hizo un arreglo que se iba a mudar, fue a corte, digamos, enero 10, pero dijo que se iba a mudar para los últimos de mayo y no puede, entonces eso posiblemente sea problemático. Pero ahorita en muchos condados, los sheriffs han dicho que no van a proceder con ningún desalojo, con un lockout. Entonces, ahorita esos inquilinos están en la posición donde tienen técnicamente la palabra de los sheriffs que no los van a desalojar, pero técnicamente no hay ninguna protección que dice, ok, no los vamos a desalojar o sí lo vamos a dejar para tal día. Entonces, hay mucha gente que está en esa posición, pero por ahorita los sheriffs han dicho que no van a continuar con ningún tipo de lockout o desalojo hasta que posiblemente las leyes de emergencia ya no estén ya se expiren. Pero una cosa que nomás deberíamos de tener en mente es de que estos actores pueden actuar en su capacidad en cualquier momento.
las protecciones que tenemos ahorita no necesariamente quiere decir que las vamos a tener mañana. Y es algo muy frustrante para los abogados ahorita, pero es lo que es, desafortunadamente. Pero también hay protecciones y hay unos lugares que tienen mejores protecciones que otros. So, Neighborhood Legal Services, nuestra agencia, normalmente trabaja con el condado de Los Ángeles. Entonces, nosotros tenemos más experiencia en estos tipos de casos y en este tipo en el condado y la ciudad de Los Ángeles. Entonces, nomás quería tener eso en mente de que hay posiblemente gente que esté viendo pero que no esté en estos condados. Con eso siempre recomiendo que ustedes siempre, si hay problema, que vaya con un abogado, porque todas las leyes son un poquito diferentes en todos los condados y ciudades y también se aplican muy diferentemente. Pero sí quiero repasar sobre las protecciones que hay en el condado de Los Ángeles. Los supervisores del condado de Los Ángeles han promulgado una moratoria de desalojo temporal que cubre todo el condado de Los Ángeles. La única cosa que la ley no cubre las ciudades que aprobaron sus propias moratorias de desalojo. Entonces, como decir, Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, ellos aprobaron su propia moratoria de desalojos. Entonces, las protecciones del condado técnicamente no le aplican a la ciudad de Los Ángeles. Pero esas protecciones prohíbe los desalojos por no pagar la renta debido a los impactos financieros relacionados con el COVID-19. Entonces, los inquilinos tendrán 12 meses para pagar la renta después del 30 de junio del 2020. Entonces, un propietario no puede traer un desalojo si es por no pagar su renta hasta ya después de junio 30, cuando usted ya puede pagar, puede llegar a un arreglo con el propietario para pagarlo. Igualmente, el condado prohíbe desalojo sin culpa, a menos que sea necesario para la salud pública o la seguridad. Entonces, lo que quiere decir eso es de que el propietario no le puede dar una notificación de 30, 60, 90 días diciéndole que tiene que desalojar. Tiene que ser por un tipo de causa y esa causa tiene que ser relacionado por una de salud pública o seguridad. Igualmente, no pueden desalojar a la gente del condado con violaciones de contrato por tener ocupantes que no están autorizados, mascotas o otras molestias según lo requiera el COVID-19. Esas protecciones se aplican retroactivamente desde el 4 de marzo del 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Nomás quiero otra vez comentar que estas leyes están cambiando casi todos los días. Entonces, nomás porque dice el condado que hay protecciones hasta junio 30, no quiere decir necesariamente que posiblemente extendan ese día. O sea que si estamos en junio 30 y las cosas no han mejorado en Los Ángeles, hay la posibilidad que el condado pueda extender esta fecha. Pero esos son cambios que pasan y no tenemos, ahorita la cosa es no tenemos mucha seguridad en lo que va a pasar, si se van a extender estas leyes y protecciones. Igualmente, puede estar protegido si un inquilino proporciona aviso por escrito al propietario sobre la imposibilidad de pagar la renta. Los cargos por pagos atrasados o cualquier otro pago acumulado debido a los impactos financieros relacionados con el COVID. Entonces, el aviso lo tiene que enviar lo más pronto posible, dentro de los 7 días después de que deba la renta, a menos que existan circunstancias atenuantes. Aunque la orden no requiere que el inquilino enseñe documentación inmediata, el inquilino puede comenzar a juntar los documentos y juntar su caso para que pueda determinar eso en corte, ya si se ve en el proceso de desalojo, ya después de todas estas emergencias. Los planes de pago son posibles, entonces si usted no puede pagar la renta, no pudo pagar la renta en mayo, en abril, mayo, junio, tiene 12 meses para pagarla. Usted puede hacer un plan de pagos con el propietario o el manejador
pero normalmente con los planes de pagos siempre trate de hacer los planes de pagos que sean muy razonables, que sean algo que usted pueda cumplir. Si usted ahorita no tiene trabajo, no sabe dónde le va a llegar el siguiente cheque, entonces ahorita no le conviene posiblemente hacer un tipo de pago de plan. Tiene 12 meses para pagar, entonces si ahorita no ve que puede tener un plan de pagos, no se comprometa a hacer uno y espérese unos cuantos meses para ver si está en una mejor posición para hacerlo. Los aumentos de renta para las unidades bajo control de renta están prohibidos durante el periodo de la moratoria. Eso es más para las unidades bajo control de renta en la ciudad de Los Ángeles. Y también durante este tiempo los propietarios no pueden cobrarle intereses, recargos por la renta que no pudo pagar o que pagó tarde durante el COVID y el moratorio. Okay. Ahora, esta es una lista de donde posiblemente se pueden aplicar la orden del condado. El condado de Los Ángeles, donde no se ha incorporado, y ciudades que no tienen moratoria de desalojo local. So, hay ciertos lugares, como pueden ver, que en Burbank o Duarte, que su moratoria local de esa ciudad ya se expiró, ya no existe. Entonces, posiblemente se puede razonar que esas ciudades están posiblemente protegidas bajo la orden del condado. Pero como todos, siempre tiene que hablar con un abogado para ver exactamente cuál sería la circunstancia en su ciudad. ¿Ok? Como dice, protecciones de la ciudad, algunas ciudades han promulgado sus propias protecciones y todas varían con respecto a las protecciones que brindan. Aquí tenemos la ciudad de Los Ángeles. Inicialmente comenzamos con el condado, ahora con la ciudad. La ciudad no está permitiendo desalojos de inquilinos si no pueden pagar su renta debido a la pandemia COVID-19 o cualquier otra circunstancia relacionada. Los inquilinos igualmente tienen 12 meses después de que el alcalde termine la emergencia para pagar la renta debida. Igualmente puede entrar a un plan de pagos, pero también hay propietarios que pueden intentar intimidar a los inquilinos para que ingresen a los planes de pago en contra de sus intereses. La ciudad de Los Ángeles también recientemente pasó una ley que protege al inquilino por hostigamiento o intimidación y posiblemente puede ser al propietario responsable por hasta $5,000 si es que una corte encuentra que el propietario estuvo intimidando o que en otra porción violó la ley de la ciudad. Igualmente, los propietarios no pueden cobrar intereses o cualquier recargo por renta que no se pagó durante el periodo de la emergencia local. Y igualmente, ningún desalojo puede ser basado de la presencia de un ocupante no autorizado, de mascotas o cualquier molestia relacionada con el COVID-19. Igual, ningún desalojo sin culpa si algún miembro del hogar está enfermo, aislado o en cuarentena. Los propietarios también tienen el deber de dar aviso por escrito de la ordenanza a los inquilinos antes del 26 de abril del 2020. De lo contrario, pueden multar a esos propietarios. Okay. Y igual, los propietarios no pueden aumentar la renta de las unidades que estén bajo control de renta desde el 30 de marzo de este año hasta 12 meses después, hasta que se finalice la emergencia. Igualmente, los propietarios no pueden desalojar a inquilinos o retirar apartamentos del mercado bajo la virtud de la ley de Ellis durante la emergencia. Tampoco puede recibir un contrato de renta según la ley hasta 60 días después de que se finalice la emergencia. Un inquilino no está obligado a dar aviso de incapacidad ni documentación para pagar al propietario. Aunque la ordenanza no requiere el inquilino que notifique al propietario,
el inquilino debe conversar con la documentación, conservar la documentación. Entonces, en Los Ángeles no está obligado a que tengan que dar un tipo de aviso, pero siempre es una buena idea de tener esa documentación con usted por si acaso que se ve en el proceso de desalojo. Si un propietario le presenta con un tipo de notificación para que desaloje, un inquilino en la ciudad de Los Ángeles puede ir al HCLA, cuál es el Departamento de Vivienda aquí en Los Ángeles, y ellos pueden mandarle una carta al propietario solicitando la cancelación de esa notificación de 3 días, si es de renta. Y hablé un poquito de esto, que el inquilino puede solicitar medidas correctas y otros daños y medidas de alivio, incluido por 10,000 por cada violación, y honorarios de abogados hasta 5,000 en sanciones civiles adicionales si es que el propietario viola una de estos términos de la ley. Okay. Igualmente, hay otras ordenanzas, como la ordenanza de urgencia de Pomona. Estoy compartiendo esta ordenanza de Pomona porque la ordenanza de Pomona es muy específica y tiene muchas de las mismas protecciones que tiene el condado y la ciudad de Los Ángeles. Igualmente, hay otras ciudades que no tienen protecciones, que se basaron en las protecciones que se dio el gobernador y el Concilio Judicial de California. Entonces, desafortunadamente, depende mucho de dónde usted vive, si tiene protecciones, unas protecciones más mejores que otras. Uno, aunque ya sé que mucha gente quiere tener algo muy fácil y si estoy protegido o no, depende mucho de dónde usted vive. Desafortunadamente, entonces, si usted recibe una notificación, algo se les dice que traten de hablar con un abogado inmediatamente para que les pueda decir sus derechos como inquilino en su ciudad o condado. Nosotros siempre estamos disponibles para preguntas, cualquier pregunta que usted tenga sobre notificaciones o si quiere saber más sobre sus derechos. Nosotros siempre tenemos una línea donde usted puede llamar, Neighborhood Legal Services del Condado de Los Ángeles. Nos pueden hablar ahí si requiere más información sobre su inquilinato. Igualmente, si tienen preguntas sobre desalojos que están relacionados con el Condado de Los Ángeles, también se puede llamar al 818-485-0576. Entonces, sí, ahorita estamos abiertos, estamos haciendo todo casi por teléfono o por correo. Entonces, si hay cualquier problema que tengan, sí nos pueden llamar. Nosotros proveemos servicios legales, aviso legal y también preparación de documentos si es que ha recibido una demanda de desalojo. Y eso es nuestra presentación. Ana y Ernesto, muchísimas gracias por esta excelente presentación llena de información, aunque técnica muy importante, y gracias también por compartir sus números de la organización. Yo creo que esto será muy útil para muchas personas que están escuchando. Y de nuevo, nuestra audiencia, gracias a todos por su atención durante esta presentación. Vemos que han estado muy ocupados escribiendo preguntas. Y en este momento vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Voy a... Perfecto, vamos a ver. Ok. Vamos a ver aquí. Ok, perfecto. Vamos a entrar a esta sección de preguntas y respuestas, y sé que tanto Verónica y yo hemos estado viendo las preguntas, y Vero, muchas gracias por estar encapsulando y resumiendo las preguntas. Yo creo que comenzamos con las preguntas que nos entraron al principio. Si no escuchan sus preguntas que se contestan en este momento, compañeras, es porque probablemente ya se han contestado durante la presentación.
Comenzamos con la pregunta de una de las compañeras que dice, ¿cuáles son los derechos para personas que tienen sus casas pero no pueden pagar su pago hipotecario? ¿Qué derechos tiene una persona que es dueño de casa o tiene su casa pero no puede pagar su pago hipotecario? Okay, so normalmente nosotros ayudamos a inquilinos o gente que renta sus hogares. So, no tenemos, desafortunadamente no tengo mucha información para poder aconsejarle qué derechos hay en su situación, pero sí tenemos de las órdenes de concilio judicial de que ahorita no van igual como no van a desalejar a ningún inquilino, también no pueden hacer ningún tipo de foreclosure a un inquilino, a un propietario de su propio hogar. Entonces, sí hay ciertas protecciones ahorita, pero normalmente es posible que usted pueda tratar de negociar algo con el banco o pueda tratar de agarrar asistencia. Si nos puede llamar, nosotros posiblemente les podamos dar referencias a otras organizaciones o asistencia de otros métodos de asistencia legal para que le pueda dar más información sobre ese tipo para los propietarios de su propio hogar. También para responder a su pregunta, depende en quién es la persona que hizo, cuál es el banco que hizo el loan. Bajo el acta de CARES, ciertos loans que se pertenecen al gobierno federal tienen algunas protecciones de COVID. Si es un loan federal, no pueden empezar un foreclosure por 60 días empezando el 18 de marzo. Es lo que tienen ahorita, pero también depende en quién es el banco y si reciben fondos federales. Es posible que le dan unos diferentes protecciones. Muchas gracias a ambos por haber respondido a la primera pregunta que teníamos aquí en el chat. Hay otra pregunta de una compañera que dice que si puede una rentera o un rentero llegar sin avisar a revisar la casa donde está rentando. Ahorita no hay técnicamente una ley que directamente resuelve esa pregunta, pero también tener en mente que esta emergencia es por causa de una pandemia de COVID-19. Entonces, es muy razonable que una persona no le dé acceso a su unidad. Y no hay nada ahorita en las protecciones que necesariamente dice que esa sería una razón por un desalojo. Y entonces, ahorita normalmente lo que estamos aconsejando es de que si usted no se siente cómoda para dejar entrar a un propietario a ver su unidad, entonces no lo tiene que dejar. La única cosa es que también depende del tipo de, si nomás van a ir a revisar o hacer una inspección o si usted está pidiendo una reparación que posiblemente sea urgente. O sea que si usted está pidiendo que le arreglen su llave de agua o un toilet, puede ser algo muy diferente que usted dice, ok, esas son cosas necesarias, necesito que alguien venga a verlas o sea, obviamente con protecciones, mascarilla y alejamiento social, pero o sea, para decir de que un propietario nomás quiera entrar, nomás para inspeccionar, sin ningún tipo de razón. Entonces, la ley, como le digo, no habla específicamente en eso,
pero también el razonamiento ahí es de que tampoco la pusiera en un tipo de problema por la emergencia que estamos pasando ahorita. Muchas gracias, Ana, por esa contestación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es posible que ya se haya contestado, yo también no recuerdo, pero aquí nuestra compañera pregunta, ¿cuál es la fecha de caducidad del gobernador Newsom? Dice, pensé que era el 30 de junio. Ahorita parece que es el junio 28 o 29. Se extendió otros 60 días desde mayo 31. Muy bien, se extendió 30 días del 31 de mayo hasta posiblemente Oh, perdón, 60 días. 60 días. Ok. Ya. Sería hasta 28 de julio, ¿verdad? Sí, Ok. pienso que es el 28 de julio, si están contando los 60 días del 31, sí. Gracias. Yo tengo otra pregunta, Jerry. Aquí Adelante, Arturo. Arturo. Sí, adelante, Arturo. Sí, gracias, Ana. Es acerca de la documentación que necesita una persona para precisamente pedir más tiempo al propietario de la vivienda en pagar la renta. Y pensando en un caso extremo de una familia que recibe cash, no tiene talones de cheque, no tiene a lo mejor estado de cuenta, sino él gana a través de cash. ¿Qué documentos puede presentar para solicitar este plazo para pagar la renta más tarde? Sí, entonces el condado de Los Ángeles tiene algo que se llama autocertificación, cual usted puede proveer algo en escrito diciendo que usted perdió su trabajo y no recibió ningún tipo de ingreso. O sea, esto es algo, un comprobante que sí concibe el condado que se puede dar al propietario como evidencia de que usted no pudo continuar pagando su renta. Esto es algo que dice el condado, entonces de Los Ángeles hay la posibilidad que posiblemente esto no aplique o que la ley no lo vea válido en otro lugar del estado, desafortunadamente. O sea que también hay muchas cosas, muchas leyes muy generales y muchas cosas que posiblemente no tenemos contestaciones concretas hasta que vayamos otra vez a corte y ver que los jueces deciden qué es evidencia, cuál es buena y cuál no es tan buena. Pero esto posiblemente sea una opción para la gente que sí trabaja, o sea, con cash que le dan en efectivo y no tiene talones ni otro por ese comprobante de su trabajo. Pero igualmente también uno puede decir, si tiene otra cosa como sus de banco, sus fracturas de banco, o uno se puede poner creativo en cómo puede enseñar uno que no pudo continuar pagando la renta, o sea, utilidades que también no se pagaron, o sea, nomás de uno tratar de guardar todo tipo de evidencia, documentos que posiblemente le pueda ayudar. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y esa sí aplica aquí para el condado de Los Ángeles, que dice que en dónde pueden investigar qué ciudades del condado de Los Ángeles están bajo el control de renta. Normalmente, depende. Hay ciertas ciudades que bajo el condado que tienen control de renta, como la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Santa Mónica, la ciudad de West Hollywood. Para saber si usted tiene un tipo de control de renta en su apartamento, puede llamarle al departamento de vivienda. Ellos tienen un hotline, cual no incluimos aquí, pero tienen un número donde usted puede hablar y ellos le pueden decir si su unidad está bajo control de renta en la ciudad de Los Ángeles. Y si no, entonces hay la posibilidad de que le puedan dar un número si usted vive en el área de Santa Mónica o otra área
del condado para confirmar si tiene usted control de renta. Tal vez puedo agregar ahí, Ana, que también tenemos aquí en el Condado de Los Ángeles, en el Condado de Los Ángeles, el Departamento de Consumer and Business Affairs, y ellos también están apoyando con información para los consumidores, ¿verdad? Y tienen una página en línea que se llama rent, como de renta, rent.lacounty.gov, y también ellos pueden contestar ese tipo de preguntas por si fuera necesario, y le pueden decir si la ciudad en la que vive tiene ese control de rentas o no. Gracias, Ana. Sí. Pero estoy viendo que tenemos a 4 personas con la mano levantada. Posiblemente pudiéramos ir con ellas para escuchar sus preguntas. Claro que sí, Joey. Okay. ¿Quieres abrir los micrófonos? Sí, vamos a abrir el micrófono. Está nuestra compañera Mari Urbano. Mari, acabo de abrir su micrófono. Tenía la mano levantada por un tiempo. Y después pasamos con Hilda Sion, con Irma Esquivel, Sandra Serrano y Alma García. Así que Mari Urbano, adelante, por favor. Mari, ¿se encuentra en la línea? Ok, vamos a pasar con Hilda Sion mientras regresa Mari Urbano. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, Buenas tardes, Hilda. mi pregunta es, yo sé que cada año para junio y julio es donde la ciudad de Los Ángeles manda para activar lo del registro a cada apartamentos, ¿verdad? Pero hay algo bien curioso de que a mí me llegó esta vez, pero hay algo bien curioso que me mandaron a decir que por cada día se tiene que pagar como 1.63, 1.61, aparte de 38, 75, que nunca antes lo había visto. Sí, sí sabía que había un monto para este tiempo, pero no sé a qué se refiere, si es parte de que sea algo común o es algo nuevo de lo que están haciendo. Y el papel dice algo así como Registration Fee Recovery, y es algo que viene como de la ciudad de Los Ángeles y dice Housing and Community. No sé si dice bien la pregunta, si me entendieron. Sí, no, sí, pienso que sí le entiendo. Entonces, normalmente sí, durante los meses del verano, normalmente viene un cobro de registración de la ciudad, cual normalmente le va al propietario o también le va al inquilino. Normalmente ese cobro lo puede dividir por 12 y lo paga por una porción cada mes. Entonces, de lo que sé es de que recientemente en este año la ciudad aprobó un pago de la registración, cual le incluye, o sea, que técnicamente el inquilino puede pagar los $1.61 para que pueda pagar la registración de $12, que anteriormente nomás la pagaba el propietario. Y pienso que eso es lo que se está refiriendo. Ya, es un cobro muy reciente. Pienso que comenzó a los principios de este año. Antes, la registración de $45 la dividían por 12 y usted recibía un cobro de $3.61 adicional. Ya, ahora es $3.61 más el nuevo cobro de la registración, cuál es $1.61. Oh, okay. Eso no está necesariamente relacionado al COVID, pero es algo que implementó la ciudad de este año, de los principios de este año, pero igualmente a veces esos cobros se consideran renta, entonces si no los puede pagar, usted siempre puede tratar de negociar con el propietario diciéndole que estos no son cosas que puede pagar ahorita, en este momento. Ok, muchas gracias. Gracias, Ana. Vamos a pasar con, aquí tengo el nombre de Irma Esquivel. También tiene su mano alzada.
Irma, adelante. Hello, buenas tardes. Hola, Irma, buenas tardes. Sí, hola. Mire, mi pregunta es esta. En medio de la pandemia, a nosotros nos llegó una notificación de aumento de renta. Cuando a mi esposo le recortaron días de trabajo y yo estoy desempleada porque nada más trabajo en tiempo como seasonal, como temporal. Ujú. Entonces, fue un poco difícil cuando vimos la notificación que teníamos que comenzar el mes de abril con el aumento de renta. Mi pregunta ¿es legal que los dueños de las propiedades te aumenten cuando saben que se está viviendo este problema del COVID-19? Ok, so ahorita eso depende mucho. So depende dónde vive y depende también cuánto fue el incremento. Normalmente bajo la ley de California, el estado no deja que un incremento de renta que haya un incremento de renta de 10% o más cuando hay un estado de emergencia. Entonces, si el incremento es más de 10%, se puede decir que es completamente ilegal. Igualmente, el condado de Los Ángeles y la ciudad han puesto en lugar restricciones a ellos, o sea, que ellos ahorita no pueden estar subiéndole la renta si está en el bajo control de renta en la ciudad de Los Ángeles o si tiene un tipo de protección bajo el condado. So, depende mucho de dónde vive, cuánto fue el incremento. Oh, sí. Pues yo vivo en el condado de Stanislaus, en el Valle Central, así que pues Ya, no sé sí, la so verdad cómo depende está. mucho Ujú, depende. ya, pienso que la mejor opción sería de tratar de comunicarse con un legal aid que esté cerca de su hogar o que esté en el condado para que le puedan proporcionar una mejor respuesta. Pero sí le puedo decir que si el incremento es más de 10%, posiblemente en el nivel estatal no sea correcto ese incremento. Está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, De Irma. nada. Les quiero compartir, y también hay una pregunta que tiene que ver con esto. Nuestra compañera Josefina pregunta acerca de las reglas de San Francisco. Me imagino que SF quiere decir San Francisco o San Fernando. No estoy seguro. Pero en la siguiente lámina del PowerPoint, antes de terminar, y recuerden que el PowerPoint va a estar disponible en nuestra página de internet, hay números para el área de la bahía, la ciudad de Oakland y la ciudad de San Francisco. Nuestra organización aliada Causa Justa o Just Cause, que también se dedican a esto, nos permitieron poner sus números. Aparte también tenemos otra que se llama Tenants Together a nivel estatal, que tienen una línea de apoyo estatal. Así que esos números los tendremos en la siguiente lámina, compañeras. Vamos con Sandra Serrano, por favor. Sandra, adelante. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sandra, adelante. Ay, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, nada más yo quiero comentar que yo trabajo en una organización donde trabajamos mucho con jornaleros, la comunidad jornalera, y ellos a veces viven solos en cuartos, rentando en casas. Ellos normalmente no tienen contratos, solo les rentan una recámara, les cobran, pero los están intimidando mucho, como diciéndoles, me tienes que pagar, a mí no me importan las leyes, tú no tienes un contrato conmigo. Y los están forzando mucho, que si no pagan se tienen que salir. Ellos se sienten muy intimidados con esto. ¿Ellos qué pueden hacer en este caso? Cuando te grito. Okay. So, igualmente, normalmente, nomás porque una persona no tiene un contrato en escrito, no quiere decir que no tiene posiblemente un inquilinato. O sea, si los dos partidos tienen, los dos tienen el acuerdo de que una persona va a vivir aquí y le va a pagar la renta de tal cantidad al primero, segundo, el tercero del mes, entonces técnicamente han creado un inquilinato. Y bajo las leyes de California, cuando un propietario quiere desalojar a un inquilino, entonces tiene que ir por el proceso legal.
con el proceso de desalojo que Ernesto repasó con ustedes. Entonces, sí hay la posibilidad de que mucha gente trate de desalojar a la gente sin proceso legal. Eso en inglés le llamamos self-help y no es legal. Entonces, lo que puedo recomendarle a gente que posiblemente está en esa situación es de que debería de siempre, si usted cree que posiblemente le cierren la llave, le corten, perdón, que le cierren la llave, que le cambien la chapa, entonces siempre trate de, en su persona, tratar de tener un bill o algo que pueda comprobar que usted tiene inquilinato ahí, o sea, que recibe un tipo de bill de teléfono, de algo para que pueda comprobar que usted ha vivido ahí, que es un inquilino. Ya si usted se encuentra en esa situación, puede hablarle a la policía y normalmente la policía habla con el propietario para que le abre la puerta. Pero igualmente como estamos ahorita viendo con el Black Lives Matter, el movimiento, la policía a veces no hace lo que está correcto. Pero legalmente deberían de dejar a esa persona que entre otra vez a la propiedad y si la quieren desalojar, tienen que ir por el proceso de desalojo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestra presentación. Voy a hacer una pregunta adicional para que Jerry pueda pasar después a dar los recursos que tenemos. Pero precisamente esta pregunta es si saben ustedes de algunos programas de ayuda con la renta para inquilinos, ya sea a nivel estatal, a nivel local, si saben de lo que está sucediendo por ahí en la comunidad. Pienso, la asistencia específicamente para renta depende mucho en los locales, o sea, en la ciudad específica. Como en Los Ángeles se ha pasado leyes anteriormente que queremos, básicamente nos estamos poniendo taxes a todos los ciudadanos para que podamos darle ingreso a estos programas que según deberían de ayudarle a inquilinos a repagar su renta y también para construir nuevas low income housing. O sea que sí hay programas así específicamente en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, si usted llama al 211, hay la posibilidad que le den la organización que técnicamente ayuda a su área. La área de Los Ángeles está dividida en muchas partes y hay una o dos organizaciones que posiblemente le pueda ayudar dependiendo en su zip code. Igualmente han habido el CARES Act también. Obviamente ustedes ya escucharon de que hubo pagos al nivel federal que se le dio a toda la gente que gana menos de $95,000 al año. Y también en el nivel estatal, el gobernador ha dado dinero para que ciertas organizaciones en California puedan ayudar a la gente que no tiene documentos con un pago de posiblemente $1,000 para las familias que ahorita están que no estén recibiendo ingreso. Entonces, desafortunadamente sí hay organizaciones que pueden ayudar con esa asistencia, pero depende mucho de dónde vive y también son pocas y escasas. Pero siempre debería de llamar al 211 o tratar de ver si hay oportunidades en su área local. Excelente, muchísimas gracias, Ana, por esa información, porque creo que es lo que más necesita nuestra comunidad ahorita, ¿verdad? Adelante, Jerry. Muchas gracias, Vero. Compañeros en línea, muchísimas gracias por su participación en este webinar de un tema que consideramos que es de mucha urgencia para algunas familias. El no estar con techo
es probablemente una de las preocupaciones más grandes de las familias en nuestras comunidades. Y si ustedes conocen a alguien que pueda beneficiarse de esta información, recuerden que una copia de este webinar estará dispuesta en un par de días en nuestro sitio de internet. Y ahorita voy a pasar a esa última lámina para que vean el sitio de internet. Pero me gustaría mucho que virtualmente le diéramos un fuerte aplauso a nuestros presentadores, Ana y Ernesto. Muchas gracias por información tan técnica, tan precisa y también por hacerse disponibles, por estar disponibles a recibir llamadas y mensajes de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a Verónica y Arturo por todo el esfuerzo para preparar este webinar. Y de mi parte, compañeros, me gustaría invitarlos a la próxima semana. El webinar va a ser de suma importancia y de mucha relevancia para nuestras comunidades. En general, el tema va a tratar sobre los miedos, las fobias y el racismo. Todo esto relacionado a la situación con el COVID-19. Así que busquen por favor el enlace que estará no solamente en nuestro sitio de internet, pero también que recibirán por correo electrónico ya que se registraron a el webinar del día de hoy. Los esperamos para la próxima semana. Regístrense pronto. Voy a pasar en esta lámina que tenemos aquí, Tenants Together y Causa Justa. Y la última lámina, aquí está nuestra información, visionycompromiso.org. En Facebook, por favor, háganos like en Facebook y compartan esta información con sus amigos. Aquí también podrán recibir información sobre todas las actividades de aprendizaje y de abogacía y todo lo que tenemos que ofrecer para nuestras comunidades a través de nuestra red de promotores. Ernesto, Ana, muchas gracias por la información el día de hoy. Aquí también se encuentra el correo electrónico de ellos, de Neighborhood Legal Services de Los Ángeles County. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Y Salia, muchas gracias a ti por estar siempre al pendiente. Gracias a todos. Feliz tarde para todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.